Buenos días, Ricardo. Buenos días a todos los que no saludé antes. Bueno, la verdad que hiciste un excelente resumen. Se ve que no te olvidas de tus épocas de periodista. Y como bien decís, nos toca cerrar hoy el análisis que cada semestre realizamos con el aporte de los vicepresidentes regionales que secundan esta presidencia y con las sugerencias y debates que plantean ustedes, los representantes de nuestros asociados en todo el continente. El martes pasado, al iniciar este relevamiento, decíamos, en referencia a la teoría que popularizó el ensayista Nassim Taleb, que la sombra de un cisne negro, de un impacto de consecuencias quizá irreversible para muchas publicaciones, se cierne sobre la prensa escrita. Esto es porque la crisis económica, como bien planteó recién Ricardo, se agravó profundamente en muchos países del continente y porque se aceleró además la transición a un futuro digital para el cual muchos medios no estaban totalmente preparados. Por ello es que crece ese desierto informativo del que tanto se habla en vastos territorios de todo el continente, donde pequeñas comunidades tenían a los medios como su posibilidad de expresar su voz y tener una mirada local a sus problemas y necesidades. Decíamos también que en este contexto oscuro para la libertad de prensa, muchos gobiernos del continente no solo no buscan garantizar la sustentabilidad de la prensa, sino que aprovechan los estados de emergencia para acentuar sus presiones sobre medios y sobre periodistas. Nuestro deber, concluíamos, es aventar esas amenazas y procurar que sobre nuestras sociedades no se imponga el escenario adverso del cisne negro, sino el vuelo esperanzado de las palomas de la paz y de la libertad. Ahora bien, ¿qué surge de los informes que hemos escuchado en estos días? Bueno, por un lado, que tristemente no cesa la violencia estatal, la violencia del crimen organizado o en manifestaciones de protesta contra periodistas y medios de comunicación. En el semestre, lo decíamos el martes, 8 colegas fueron asesinados y otro permanece desaparecido en 5 países de Centro y Sudamérica. En Colombia siguen prescribiendo asesinatos de periodistas sin que se adopten medidas concretas para acelerar esas causas. Y hubo agresiones de diversa magnitud en al menos 12 países, en muchos casos, digamos, instigadas de modo directo o indirecto por gobernantes de derecha o de izquierda que no cesan de estigmatizar, de denigrar, de descalificar a quienes solo buscan ejercer el derecho a informar, a investigar, a opinar. Lo decía Ricardo, vamos a ver más tarde un panel donde se va a hablar justamente de este tema, de cómo se estigmatiza la prensa en países de la región. Los intentos de coartar la libre expresión se expresan también en proyectos de ley, acciones administrativas y demandas, sentencias judiciales que violan estándares internacionales de derechos humanos, trabas injustificadas al acceso a la información pública, con el agravante, en la actual situación, de que varios gobiernos instalaron el secretismo para temas vinculados con el manejo de la pandemia y la compra de insumos médicos. También hay inequidades manifiestas en la distribución de la pauta oficial, falta de protección a periodistas que debieron realizar coberturas en situaciones de riesgo creciente, por cuestiones sanitarias o por protestas callejeras. Y se agregan presiones administrativas o fiscales contra medios críticos, retiro de licencias a emisoras de radio y TV sin fundamento alguno,
o peor aún con el único argumento de que sus propietarios denuncian irregularidades del poder político. Cuando en octubre próximo nos volvamos a juntar, ojalá que sea de modo presencial, presentaremos, como decía Ricardo, la segunda edición de nuestro índice Chapultepec de libertad de expresión. Junto con el equipo de la Universidad Católica Andrés Bello, la UCAP de Venezuela, hemos estado trabajando para incrementar la cantidad y la representatividad de los referentes que consultamos en cada país. Y aprovecho para agradecerles a la colaboración a los vicepresidentes de esta comisión y a los miembros del comité ejecutivo. Vamos a tener entonces un mapa actualizado con cifras de cada país, de cuánto se respeta la libertad de prensa y qué gobiernos son más refractarios a la crítica, a la investigación, al control ciudadano. Pero será apenas una foto. Sabemos todos que naciones que hoy están bien, mañana pueden caer en la tentación del control sobre los medios, dejarse llevar por la intolerancia, caer en el autoritarismo, y ojalá que tengamos la fuerza para lograr que las que peor se ubiquen en el ranking de este año vayan adoptando principios de mayor apertura, de mayor tolerancia. Ese es el desafío que renovamos en este tipo de encuentro, así que los invito a redoblar los esfuerzos. Bien, dicho esto, invito en primer lugar al vicepresidente para Argentina, a Daniel Desain, quien lamentablemente debe sumar elementos al borrador de informe que presentó hace apenas 4 días. Daniel, te escuchamos. Muchas gracias, Carlos. Sí, efectivamente tuvimos que agregar un párrafo por un incidente de estos días, que fue la presentación de un dictamen por parte de una comisión bicameral encargada en la órbita del Congreso de la Nación de fiscalizar actividades y organismos de inteligencia, y en ese marco acusa a los medios de comunicación de ser parte de, cito textualmente, un plan sistemático de espionaje político ilegal como método de dominación y extorsión al mejor estilo de la práctica mafiosa. Y dentro de los ejemplos que dan los legisladores de este tipo de prácticas, hablan de seguimientos y espionaje ilegal a ciudadanos, grabación de comunicaciones telefónicas, recolección de movimientos migratorios, utilización de testigos arrepentidos falsamente y bajo presión. Y este último ejemplo está ligado a la denominada causa de los cuadernos, que como saben hemos tratado acá en varios de nuestros informes, destapó la mayor trama de corrupción de las últimas décadas en la Argentina, por una investigación encabezada por Diego Cabot, que ha sufrido también, y lo hemos señalado en nuestro informe, abusos que implican una violación al secreto profesional por parte de medidas judiciales que exigen las copias de registros de cámaras de seguridad que habrían registrado su encuentro con una fuente, ¿no? Y bueno, todo esto va en la misma línea de lo que sí señalamos intensamente, creo yo, como el eje principal de nuestro informe, que es el impulso de la teoría del lawfare, esta idea de que existe una connivencia entre sectores de la política, la justicia y los medios de comunicación, que ya viene hace tiempo, que ha sido quizá la marca desde que se inició la pandemia en materia de libertad de expresión, pero encontramos esa tesis en boca del presidente de la Nación, de la vicepresidenta, y con muchísimo ahínco y énfasis en distintos referentes de la coalición gobernante, muchos de los cuales integran esta comisión. Cuando uno repasa los nombres de los integrantes de esta comisión, vemos a legisladores como el legislador Parrilli, que fue, y lo dijimos en nuestro informe anterior hace 6 meses, el impulsor de una cláusula en el marco de la reforma judicial en la Argentina que exigía a los jueces que denuncien presiones de periodistas, ¿no? Otro legislador es el legislador Tailade, que en las últimas semanas profirió insultos brutales contra Joaquín Morales Solá, uno de los principales columnistas políticos de la Argentina, o el presidente de la comisión, que es el legislador Moró, que también ha tenido múltiples incidentes con descalificaciones y agravios a periodistas y medios.
y todo esto está bajo esta tendencia de la teoría del lawfare de desconocer completamente la relación del periodista con sus fuentes, ¿no? Y eso desde ya implica desconocer principios constitucionales básicos, protecciones específicas, y actúa como un manto, con un efecto claramente inhibitorio, ¿no? Es un mecanismo claro de censura sutil que contraviene nuestro artículo 14 o el artículo 13 de la Convención Americana. Así que creemos que esto va a avanzar, ¿no? Siempre va en línea con los tiempos políticos, la política está más tensa en la Argentina en los últimos días, y en la medida en que las novedades judiciales no sean agradables para factores de la coalición gobernante, bueno, el periodismo quedará en medio de estos ataques, con lo cual agradecemos desde ya la atención de la CIP, estos espacios, y que nos acompañen siempre con comunicados que ayudan mucho a tratar de visibilizar a nivel continental lo que ocurre en nuestro país. Daniel, ¿ustedes observan que esta teoría puede empezar a pregnar en otros países de la región, o que es un intento solo interno para frenar causas de corrupción? Digo, por el proyecto también que se ha presentado a nivel del Parlasur, ¿no? Sí, no, es muy probable porque es una vieja idea con algún barniz novedoso, ¿no? Pero siempre esta tesis de una gran conspiración en la que la prensa y sectores de las finanzas internacionales y sectores del empresariado local con la política en la oposición en un caso o en el oficialismo en otro, actúan de manera coordinada para tratar de impulsar causas judiciales y que van en contra de los representantes populares. Bueno, eso está en línea con todo lo que sostienen los líderes de la órbita bolivariana, y de una u otra forma es expresado. Recordemos que hubo un proyecto de armar una corte, ¿no?, sobre el lawfare, en la que había referentes de distintos países, ¿no? Recordame, Carlos, pero por parte de la Argentina había un abogado que se llama Barcesat, muy ligado hoy al oficialismo, al kirchnerismo en particular, pero estaba Baltasar Garzón, ¿no? Había figuras de diversos países con la idea de analizar lo que pasa en la región bajo esta tesis, ¿no? Tratar de detectar estas supuestas tramas de coordinación para impulsar medidas judiciales contra gobiernos populares, ¿no? Esto es lo que está de fondo, y por eso me parece un caso interesante para todos, porque fácilmente se puede replicar, y tienen contactos muchos de los referentes del espacio gobernante en la Argentina con sus pares en toda la región, ¿no? Con lo cual el contagio seguramente se va a producir, o ya está de alguna manera instalado, ¿no? Sí, causas judiciales, vale decirlo, que no solo van contra representantes del arco popular, como decías recién, sino también contra el otro extremo ideológico, y Claro, allí no se aplicaría teóricamente esa doctrina del lawfare. claro que sí. Daniel, ¿qué párrafo quisieras agregar entonces? No sé si lo has pasado ya, Ricardo. Sí, ya lo pasé, Ricardo, Sí, se lo marqué ahí en rojo para que quede claro, lo metí dentro de la serie de temas vinculados al lawfare, así que se conecta bien como un último Ricardo, capítulo de ¿está este ya en curso. el documento que está subido en la página o quieres leerlo aquí? ya lo tenemos en la página, está en la página desde ayer, así que no veo problema. Si me Perfecto. permites, Carlos, quiero hacer Sí. dos preguntas. Una en forma directa a Daniel, y otra aliada con una pregunta de Eduardo Quirós. La primera, y hago las dos juntas para que nos puedan contar. La primera, teniendo en cuenta esta oscilación pendular que hay en todos los países prácticamente, de izquierda a derecha, en el centro, de derecha a izquierda, etc. Obviamente en Argentina hubo un gobierno de Cristina Kirchner, el último, donde la libertad de prensa se hizo añicos. Posteriormente vino una época difícil para Argentina, pero mejor en materia de libertad de prensa con Macri, y ahora llega el nuevo gobierno de Fernández con Cristina Fernández como vicepresidenta. Y por lo que ve uno en los informes de Argentina que está redactando, es como que hay un deterioro, y yo no sé si ya se están viendo cosas del segundo gobierno de Cristina en este momento, si vamos en esa dirección y hay
que empezar a prestar mucho más atención a Argentina de lo que teníamos, ¿no? Entonces esa es la primera pregunta. La segunda, me preocupa o nos preocupa, perdón, el tema del Mercosur, este proyecto de ley que fue enviado al Mercosur del lawfare, que también Eduardo Quiroz en sus informes de Panamá no deja de observar en forma continua cómo hay un proyecto en el Parlamento Centroamericano de temas de comunicación que viene de la época de Correa. Entonces, ¿cómo se está utilizando en nuestros países los niveles intergubernamentales regionales para introducir proyectos que tal vez son rechazados en el país, pero se introducen a nivel de parlamentos regionales? Y en este caso, Eduardo siempre es tajante en señalar continuamente el peligro que, si bien no se trata en el Parlamento Centroamericano, tiene este proyecto de especie de ley de comunicación al estilo Correa en el Parlamento de ellos, ¿no? Pero tal vez si pueden explicar en ese orden, por favor. Sí, yo te empezaría diciendo que cuando asumió el gobierno de Alberto Fernández había algunas esperanzas, ¿no? Recordemos que Alberto Fernández se había separado en su momento del kirchnerismo y fue muy crítico con muchas medidas y con muchos de los atropellos que nosotros denunciamos en todos esos años aquí en la CIP, con lo cual la fórmula presidencial y esta coalición donde había componentes heterogéneos, ¿no? Como el masismo, es decir, sectores que también habían sido moderados en materia de libertad de expresión, habría un interrogante respecto de cuál sería finalmente la marca del gobierno de Alberto Fernández respecto a la libertad de expresión y en muchos otros planos, ¿no? En qué medida el kirchnerismo iba a avanzar, iba a dominar, si Alberto Fernández iba a ser un presidente débil, ¿no? Y lo que fuimos viendo fueron avances sucesivos a través de remociones de funcionarios o cambios de políticas o cambios en el discurso, ¿no? Un discurso que cada vez se radicaliza más, con lo cual creemos que hay múltiples motivos para estar preocupados. Faltan algunos escalones respecto de los momentos más duros, ¿no? El kirchnerismo a partir del 2009, con la ley de medios y todo lo que vino detrás de eso, ¿no? Con acciones más directas, pero claramente en materia de discurso, en materia de avance por la línea judicial y de iniciativas, ¿no? Hay un clima claramente deteriorado que ya por supuesto afecta la libertad para el ejercicio de la tarea periodística, ¿no? Sobre todo los periodistas de investigación que sufren múltiples, hablamos del procesamiento de Santoro, que tuvo idas y vueltas, ¿no? Por un lado vemos algunos sectores de la justicia independiente que actúan allí como contrapeso frente a este tipo de avances, pero sectores muy alineados con la línea dura del oficialismo, que constantemente están impulsando medidas que desde ya tienen un efecto inhibitorio sobre periodistas claves que muchas veces hacen su trabajo de manera individual, ¿no? Y siguen causas durante años y quedan anulados, quedan muy golpeados, como es el caso de Santoro, limitados, vemos al Conadamón, Cabot, ¿no? Cada vez se le van complicando más la situación, se los estigmatiza, se les da una visibilidad que les impide trabajar con las facilidades que tenían antes. Es decir, que ya vemos efectos muy concretos respecto de perjuicios para la actividad periodística y un clima que empeora rápidamente, ¿no? Yo diría en las últimas semanas esta situación se ha acelerado, por lo cual creo que hay que prestarle particular atención. Perfecto. Eduardo. Sí, yo solo una precisión, no es el Parlamento Centroamericano, es el Parlatino, lo cual todavía agrava lo que bien señalaba Ricardo. Y efectivamente es esta espada de Damocles, o por lo menos así es como lo interpretamos, de un proyecto de ley que fue presentado por un asambleísta ecuatoriano, Villacreces, creo que es su apellido, en el que se establece una ley marco de comunicaciones. No sé qué suerte tuvo al final esta ley en Ecuador, pero es un modelo de la que ya habían tratado de implantar en Bolivia y en Ecuador, a través de la cual el Estado establece mecanismos de monitoreo, de seguimiento, de revisión de los contenidos de los medios de comunicación y por supuesto con graves afectaciones a la libertad de prensa y a la libertad de expresión.
nos parece que el que no se ha rechazado un proyecto o el que no se cierre el trámite y lo tenga ahí pendiente es efectivamente una espada de Damocles que puede ser ejercida en cualquier momento en que tal vez las mayorías cambien, ¿no? Gracias, Carlos. Gracias a vos, Eduardo. Ricardo, vamos a poner entonces, empezar a poner a consideración los informes. ¿Quieres recordar un poco cómo es la mecánica? La gente que está participando de fuera de la organización, entiendo que puede hablar, puede expresar su voz, pero las objeciones a los informes deben ser realizadas por representantes de la propia organización. ¿Es así, no es cierto? Sí, sí, muchas gracias, Carlos. Poco para aclarar que en los últimos tiempos, gracias a la virtualidad, hemos podido acelerar todos los procesos de informes, resoluciones, y como ustedes han visto a partir del, antes incluso del martes, ya estaban subidos a nuestra página web los borradores de informes que están obviamente todos disponibles ahí, y era el momento en estos días, como hizo muy bien Daniel, de agregar. También el informe de Chile sufrió algunos cambios, el informe, si mal no recuerdo, también de Colombia, se le fueron agregando cosas y ya prácticamente los borradores están ahí. Y entonces, sí, la mecánica, para que lo entienda también la gente que está participando en estas sesiones, los informes son públicos, son abiertos. La gente, incluso gente que no es de la institución, puede hablar, se reconoce su voz. Ustedes, los vicepresidentes y el presidente, o la asamblea reunida en este momento de la CIP, debaten si es conveniente agregar o no agregar, pero en realidad los únicos que terminan aprobando los informes de países son los socios o la asamblea de la CIP. Así que eso queda únicamente como consideración. Es decir, toda la gente de afuera tiene voz, la gente de la CIP tiene voz y voto. Y entonces así es como se van aprobando los informes, y tengo entendido, Carlos, que además de que empieces ya con la aprobación de los informes cuando lo creas conveniente, que también tienes a Germán Gutiérrez de Canadá para que pudiera dar sus comentarios, que no pudo hacerlo el día martes. Perfecto, ya lo abrimos, ya abrimos su micrófono para que se exprese. Lo que decía Ricardo, como ustedes ven, está abierto el espacio del chat y de preguntas y respuestas al pie de este Zoom, con lo cual aquellos que quieran hablar o expresar algo pueden hacerlo en esos dos espacios. Germán, ¿quieres dar tu informe sobre Canadá? Así después comenzamos con la aprobación de los informes. Muchísimas gracias, Carlos, por supuesto. Un saludo, Ricardo, a todos ustedes, un cordial saludo. Al informe que ya está en su borrador en poder de nuestra página web, quisiera simplemente agregar un par de comentarios importantes en relación con la tercera ola de la pandemia que viene afectando a Canadá. En medio de la crisis del coronavirus, los expertos están diciendo ahora que definitivamente se revela poco a poco cómo los gobiernos están utilizando esta pandemia para incrementar sus restricciones muy sutilmente sobre la información que llega a los ciudadanos, y eso definitivamente es una de las preocupaciones. Y posteriormente vamos a mandar un análisis un poco en términos de cifras concretas y de casos específicos para que la gente, para que ustedes puedan mirar a partir del caso concreto donde ha afectado esto, pero particularmente tiene que ver con lo que ha ocurrido en el manejo administrativo de la vacunación en el Canadá. Y eso obviamente ha generado una serie de presiones políticas, y el gobierno liberal enfrenta las presiones del gobierno conservador, y en fin, todo eso se presta a un manejo de tipo político que en últimas se convierte también en una manipulación de los medios, y de una manera autocrática se aleja a la gente de tener información cierta sobre algo que es definitivamente del interés público. El otro comentario que yo haría en ese momento en el Canadá es que en el mundo de la pospandemia, como estamos viendo nosotros lo que viene,
es que y esto es una muy buena noticia para los consumidores del periodismo profesional, es que hay una gran claridad entre el ciudadano canadiense sobre la pandemia de los miedos y la pandemia de los medios. Y la pandemia de los medios la hemos llamado así es porque los famosos social media finalmente fueron tan allá en su despropósito a partir de modelos como los que impuso Donald Trump en su momento, que a la gente le ha quedado claro que lo que falta en estos momentos del discurso de la ira es la voz de la razón crítica. Y ha sido un llamado muy inteligente a que se establezcan verdaderos centros de pensamiento crítico, y esos centros de pensamiento crítico penden definitivamente del periodismo investigativo. El periodismo que puede tomarse un tiempo, que no es la inmediatez de la cámara y la persona con la rodilla pisando al que va a fallecer próximamente, sino la persona que puede hacerse a un lado y mirar el conjunto y decir, esto es lo que está ocurriendo, estas son las causas, y les doy toda la información posible para que sea el lector quien pueda, a partir del consumo de esa información, Buenos días, decir, doctor Roberto, ¿cómo está? tengo un contenido cierto. José Roberto tiene el micrófono abierto. José Roberto. Horacio, ¿puedes silenciarlo a José? Gracias. Y bueno, eso quisiera comentar. Aquí hay una serie, y esto es otra buena noticia, el interés por la Sociedad Interamericana de Prensa en Canadá ha empezado a incrementarse de manera sumamente importante. Tenemos a un periodista que se llama Brian Fitzpatrick, quien se ha interesado mucho por los temas de América Latina. Entonces es una persona muy preocupada por los medios, no solo de América del Norte, sino también de América Latina. Hizo unos especiales muy interesantes sobre la familia Castaño y sobre Mancuso en su momento para el The Globe and Mail. Y con la ayuda de Brian hemos logrado la atención de 10 periodistas que han manifestado su interés en someterse a los cuestionarios del índice de Chapultepec y a futuros ingresar de una manera más activa, porque Canadá verdaderamente ha sido bastante pasivo en materia de relaciones con la CIP, y pienso que esta oportunidad que nos ha brindado la pandemia ha generado una bonita diferencia. Pienso que el 2021 es un momento en el que Canadá gira un poco a integrarse más en sus grandes medios con el resto de América. Muchas gracias, Germán. La verdad, muy interesante tu aporte. Fuiste tal vez uno de los primeros, si no el primero, que empezó a alertar sobre los problemas, las trabas al acceso a la información pública, desde un país que habitualmente no genera grandes noticias en materia de libertad de prensa, noticias malas, digamos, porque las buenas siempre son bienvenidas, pero en este caso empezaste a alertar y esa cuestión empezó pronto a extenderse al resto del continente. Lo que decíamos en nuestras palabras iniciales, muchos gobiernos aprovecharon para instalar un secretismo total sobre el manejo de la pandemia, sobre la compra de insumos, sobre licitaciones amañadas con amigos del poder, y bueno, claramente eso no interesaba que la prensa lo investigara y lo difundiera. Y el otro tema que estás mencionando también es muy interesante. Por un lado, la revalorización del periodismo frente a las noticias o falsas noticias que se difundían a través de las redes sociales, y por el otro, lo que estás mencionando, que también nos llena de alegría, el hecho de que la Sociedad Interamericana de Prensa comience a tener una voz más fuerte en Canadá, porque muchas veces lo que ocurre en Latinoamérica, en los países más desarrollados del continente, como es el caso de Canadá o de Estados Unidos, no se refleja totalmente. Así que, bueno, muchas gracias por tu aporte y gracias. Es una suerte que hayas podido acompañarnos hoy en esta reunión. Muchísimas gracias. Gracias.
Bien, vamos a poner entonces a consideración, en primer lugar, el informe de Argentina. Hay en el chat una participación de María Clara Guzmán Rodríguez que dice: excelente ponencia la de Daniel Desain. En Argentina vivimos un avasallamiento total por medio del gobierno. Sus políticas van en deterioro del trabajo de la prensa, generando miedo y desconfianza en la sociedad. Agrego esto simplemente porque está puesto en el chat. Si alguna otra persona quiere opinar, si no, directamente pondríamos a consideración el informe que ya está subido a nuestra página. ¿No hay objeciones? Bien, lo damos por aprobado. Vamos a continuar con el informe de Aruba y el Caribe holandés. No está Marco Espinosa, nuestro vicepresidente, ¿no es cierto, Ricardo? Ponemos entonces a consideración ese informe. Si no hay observaciones, aprobado. Seguimos con el informe de Bolivia. Jorge Carrasco sí está presente, no sé si tiene algo para agregar. ¿O hay algún otro representante de ese país? Jorge. Buen día. ¿Algo para agregar a tu informe? No, de todo, no tengo nada que agregar, muchas gracias. Perfecto. Ponemos entonces a consideración el informe de Bolivia. Yo, si me permites, Carlos, Sí. de nuevo hubo una transición gubernamental en Bolivia. Jorge lo ha venido representando bien en sus informes anteriores y en este. Y tal vez la misma pregunta que le hacíamos a Daniel, si él se puede, en Argentina, si él nos puede contar si está viendo esta tendencia de que se está deteriorando aún más y rápidamente la libertad de prensa con el actual gobierno. Bueno, aquí lo que estamos viendo es que con el retorno del MAS al gobierno, poco a poco está retornando todo lo que era el acoso a los medios, a los periodistas. Como había dicho en su momento, nuevamente el utilizar la publicidad estatal para chantajear a los medios sigue en vigencia. Entonces todo apunta a que la situación va a empeorar mucho. El trato a los medios sigue siendo el mismo, la preferencia solamente a los medios estatales o a los medios afines al gobierno, incluso en todo tipo de entrevistas. No se ha llegado al punto de hacer conferencias, llamadas conferencias de prensa, poniendo al periodista a un lado y diciéndole mentiroso sin dejarlo hablar. Todavía no se ha llegado a eso, pero ¿en qué está sucediendo ahora? O sea, todos los que son grupos afines al gobierno, cuando hacen sus marchas, cuando hacen sus protestas, siempre van y atacan a los periodistas. Y la policía no hace nada, nadie hace nada, se presentan las denuncias correspondientes, estas no avanzan, se pide declaraciones al Ministerio de Comunicación, a diferentes instancias del gobierno, y ya llega al punto donde ni siquiera responde, solamente empieza a tomar preguntas de otros periodistas. Entonces, en este momento esa es la situación, pero cada vez son más las agresiones, entonces se ve claramente que esto tiene una tendencia a empeorar y rápidamente. Y en esa tendencia creo que Carlos lo dijo en algún momento, coincide también Bolivia con El Salvador y algún otro país que no recuerdo, que los medios públicos, en este caso medios gubernamentales, están siendo utilizados como principal arma del gobierno para insultar, estigmatizar y agredir a periodistas, ¿no? Que eso es una de las gravedades que estamos viendo en algunos países. Aquí son aquí hay un grupo de medios que son abiertamente del gobierno, pero hay todo un grupo de medios, son cualquier cantidad de medios, estamos hablando de medios impresos, deben ser por lo menos 5, son más de 150 radios, son varios canales de televisión que aun cuando no son abiertamente de propiedad del gobierno, sí han pasado a ser de propiedad de grupos abiertamente afines al gobierno. Entonces, en sus espacios, sobre todo cuando se toca lo ocurrido en 2019, la huida de Evo Morales y todo eso, y cuando empiezan a utilizar, porque ahora hay toda una campaña para decir que el 2019 hubo un golpe. Entonces, el momento que se empiezan a tocar estos temas,
cualquier medio que reporta algo diferente, o si se empiezan a tocar reportajes de medios específicos que se hicieron en su momento, empiezan los ataques. Empiezan los ataques en las redes, empiezan los ataques a los periodistas, a los medios. Entonces, o si se tocan estos temas en alguna reunión que tiene el gobierno, en alguna convocatoria que han hecho, el principal objetivo son los medios, y ahí empiezan los ataques a los periodistas, llegando al punto que se tienen que retirar ya para evitar agresiones físicas, ¿no? Entonces, claro, esa es la campaña que está haciendo en ese momento, con todos los medios, diferentes programas y todos los periodistas, entre comillas, que están trabajando en esta nueva agenda. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Ponemos a votación entonces el informe de Bolivia. Aprobado. Continuamos con el informe de Brasil. Ricardo Pereira entiendo que no está, pero presentó su informe que está subido a nuestra página. Si no hay observaciones, lo damos por aprobado. Muchas gracias. Me avisa Ricardo Trotti que está Silvia Miró Quesada, que no había hecho su informe sobre Perú. No sé si está en este momento, no la estoy viendo, pero tal vez esté con otro nombre. ¿Está Silvia? Sí, acá estoy. Ah, como Ricardo Trotti, otro más de los Trotti. Es mi hija. Acá estoy. No Muy bien. no ha habido ningún cambio. Hola Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? No, lo que no había, es el informe que hemos presentado, y efectivamente en el Perú estamos en una situación bastante crítica. Estamos a la espera del resultado de las elecciones de la segunda vuelta, del balotaje de la segunda vuelta, preocupados con los dos candidatos que tenemos, el señor Pedro Castillo de Perú Libre y Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Estamos a la expectativa. De hecho, en el plan de gobierno, como les comenté en el informe, está el tema de amenazas directas contra el Grupo del Comercio. Yo Sin justo duda le es he uno de pedido... los... Sí, la cosa está bastante complicada. Justo acabo de pedirle a Rodrigo Salazar del Consejo de la Prensa Peruana para que si hubiera algo que agregar al informe, pasárselos en el transcurso del día. Perfecto. Sí, sin duda digo que es uno de los países que vamos a tener que monitorear permanentemente por la situación política especial que se está viviendo y el eventual impacto que eso puede tener sobre la libertad de prensa. Sí, la cosa está, sí, va a monitorear definitivamente un monitoreo de parte de la CIP en estos momentos. Y les agradezco. Gracias, Silvia. Aprovechamos entonces ya que tuvimos este informe de Silvia para poner a votación el informe de Perú. Si no hay observaciones, lo damos por aprobado. Gracias, Silvia. Gracias, Carlos. Gracias, Ricardo. Cuídense mucho. Bueno, recién me quedó pendiente poner aprobación al informe de Canadá porque iba siguiendo el orden oficial, pero ahora lo podemos poner a votación ya que le toca por orden alfabético. Ponemos a consideración el informe de Canadá. Si no hay observaciones, aprobado. Muchas gracias. Nos toca entonces seguir por el Caribe inglés, Jamaica y el Caribe. Julian Rogers, ¿está presente? ¿No? No lo veo, no. Perfecto. Ponemos a votación el informe del Caribe inglés. Aprobado. Seguimos con Chile. Decías, Ricardo, que había habido alguna modificación en el informe. No sé si está Carlos Scherer o algún representante de Chile que quisiera comentar alguna novedad. No lo veo a Carlos, y Juan Pablo lo vi en la otra lista, pero directamente lo puedo decir yo. Fueron cambios menores y un agregado de unas líneas en el tercer párrafo que ya está desde antes de ayer, así que nadie hizo objeciones al respecto. No son casos Perfecto. específicos nuevos.
Perfecto, ponemos a votación el informe de Chile. Aprobado. Seguimos por Colombia. Aquí sí lo tenemos a Andrés Mompotes. ¿Quieres hacer algún agregado, algún comentario, Andrés, sobre la situación de Colombia? Sobre todo, bueno, hay algunos casos de impunidad que se han producido y otros que están en riesgo de producirse de aquí a fin de año, ¿es así? Sí, así es, Carlos, y yo creo que ya todo está consignado. Nos preocupa que sobre todo esos casos que ya prácticamente quedan sin la posibilidad de justicia, se repitan con los que están ahora llegando a un momento de prescripción. Pero por lo demás está todo ya dicho y lo que comentamos en el panel de hace unos días hace parte del informe. Perfecto. Más tarde vamos a hablar de algunas acciones que vamos a desarrollar desde la subcomisión de impunidad, justamente para intentar que no sigan ocurriendo estas situaciones donde por desidia judicial o por falta de acción en tiempo y forma se van produciendo estas perenciones de instancia o estas prescripciones que lo que hacen justamente es no darle justicia a la familia de los periodistas fallecidos. Si me Ricardo, permite- ¿querías agregar algo sobre el tema? Sí. Sí, gracias, Carlos. Simplemente para informar que seguimos con todo el proceso en muchos casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente seguimos trabajando con la CIDH, de paso hoy va a estar la presidenta de la comisión, por el caso Cano, también como ustedes recordarán, Cano fue asesinado en 1986 y todavía no hay justicia del todo para la familia. Estamos trabajando con la familia, con la Comisión Interamericana. En este sentido, va a haber reuniones en las próximas audiencias de la CIDH. También estamos trabajando en el caso de Bedoya. Ustedes recordarán que en Cartagena tuvimos a la familia también de Carvajal, de uno de los casos de la CIP de Colombia que llegó a la Corte Interamericana. Y ahí tuvimos un acto de realce para la familia sobre temas de justicia, no repetición e indemnización. Y también ahora estamos abriendo un proceso por otros dos casos de periodistas, que es el caso de, se me fue el nombre, Chaparro y Torres, son dos periodistas de Colombia que estamos siguiéndolo con la CIDH. Son casos que la CIP investigó en su momento, presentamos a la CIDH y a partir de ahí se empezó a trabajar parte de soluciones amistosas con los gobiernos y las familias para que las familias pudieran tener finalmente algo de justicia. Son procesos muy largos y complicados. El caso de Cano lo tenemos hace 20 años y recién puede haber resoluciones a fin de este próximo año. Entendemos que la designación de Pedro Vaca como relator especial por la libertad de expresión, siendo él de Colombia y anteriormente director ejecutivo de la FLIP, puede ayudar en el devenir de todos estos casos. Y anunciar también que en los mismos procesos estamos con 3 casos en México, que es el de Alfredo Jiménez Mota, del diario El Imparcial, que justamente entre quienes están presentes hoy está la directora del Imparcial, Lourdes Lugo, que fue compañera y colega de Alfredo Jiménez cuando desapareció hace ya 15 años. También el caso de Benjamín Ortiz, un caso de Tijuana. Particularmente este caso es muy comprometedor para nosotros, nos crea un gran compromiso porque él nos estaba ayudando, él era editor de este semanario, Z de Tijuana, y al mismo tiempo le estaba ayudando a la CIP en las investigaciones y en el proceso que seguíamos por otros casos de asesinados en ese semanario que había sido el gato Félix Miranda. Y terminó siendo asesinado él, así que es un caso bastante comprometido para nosotros. También el caso Oropesa, que es otro de los casos emblemáticos que la CIP investigó en el 95 y en 1997 sometió a la CIDH. Así que quería darles este panorama para que sepan que la Comisión de Impunidad está trabajando arduamente a través de la CIDH para que los casos puedan resolverse y otros no prescriban.
pero como dijo Andrés, lamentablemente en Colombia todos los años estamos viendo cómo después de cada 20 años, que es el periodo o el plazo de prescripción, siguen prescribiendo crímenes sin poder nosotros hacer mucho. Por suerte, en varios casos, como fue el caso de Cano, no recuerdo otros nombres, pero el gobierno o la Fiscalía General los induce como crímenes de lesa humanidad, y de esa forma permite que no prescriban y podamos sostenerlos en el tiempo y seguir buscando justicia. Así que ojalá que desde Colombia también la FLIP y los organismos de la CIP podamos ver que haya muchos casos que se determinen que sean de lesa humanidad, no que prescriban y nos den esperanza en el tiempo de poder resolverlos. Muchas gracias. Gracias a vos, Ricardo. Antes de poner el informe a votación, veo que en el chat Juan Carlos Garzón Barreto señala, bueno, algo que ya se habló aquí, por un lado, expresa que es excelente que el informe priorice el tema de la sostenibilidad financiera de los medios profesionales como un riesgo contra la libertad de prensa, y que está muy bien que el gobierno haya decidido brindar apoyo, pero plantea también la necesidad de una estricta vigilancia a los procedimientos de evaluación de proyectos y asignación de recursos públicos a través de una universidad del Estado para que terceros no incidan en los insumos y contenidos para el proceso informativo libre de los medios de comunicación en Colombia. Es algo que tenemos muy presente y que seguramente hay que ir perfeccionando esos mecanismos para que la ayuda llegue a los medios y que esto no coarte su libertad de expresión. Ponemos entonces a votación el informe de Colombia. Si no hay observaciones, aprobado. Seguimos con el informe de Costa Rica. Lo ponemos a votación. Si no hay observaciones, aprobado. Bueno, el informe de Cuba. No está Henry Constantin en este caso. Tuvimos sí su participación el otro día. Hizo una muy buen informe de la delicada situación que está viviendo la prensa independiente, los atisbos de prensa independiente que hay en Cuba, y también la disidencia en este momento de cambio, de transición a un nuevo esquema en el régimen que está desde hace tanto tiempo en la isla, y sin duda estamos monitoreando muy de cerca lo que ocurre allí para evitar que se siga deteriorando un clima ya de por sí muy espeso el que vive la prensa cubana. Si no tenemos observación, ponemos a votación. Aprobado. El caso de Ecuador, ¿tenemos alguna observación? Gracias. Carlos Pérez no lo veo. Ah, ahí está Gabriela. ¿Querés comentar algo, Gabriela? Buenos días. Sí, quisiera por favor que se agreguen dos hechos al informe que no constan pues en el informe de Ecuador. No sé si es que, y un párrafo en el cual se hace alusión a la utilización del Código Penal para perseguir a los periodistas. No sé si es que me voy a tomar unos minutitos para leer el párrafo que solicito se incluya como tercer párrafo en el informe de Ecuador. Sería: las reformas de la Ley Orgánica de Comunicación eliminaron las sanciones económicas y multas impuestas a medios de comunicación y periodistas. Sin embargo, continúa el uso de delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal para intimidar a periodistas. Y a continuación, en la cronología, por favor, quisiera que se incluya el primer hecho. El 22 de marzo se realizó la más reciente diligencia de la denuncia penal por el delito de difusión de información de circulación restringida impuesta por el rector de la Universidad UTE, José Ricardo Hidalgo Tolengui, en contra del columnista de diario La Hora, Clever Mantilla, por la publicación de un tuit sobre la deuda de $7.2 millones que mantiene la Universidad Tecnológica Equinoccial con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y con el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. En enero, el columnista rindió su versión voluntaria en la que se negó a revelar sus fuentes. El 25 de enero recibió el requerimiento de la Fiscalía para entregar su celular en el plazo de 72 horas con el objetivo de descubrir cómo llegó la información a sus manos. Ese es el primero. Y en el segundo caso,
El 23 de marzo, el director de información de diario La Hora Tungurahua fue denunciado penalmente alegando una contravención penal por descrédito o deshonra por parte de Patricio Saravia, exalcalde del Cantón Píllaro, provincia de Tungurahua, y ex candidato asambleísta por el partido Suma. El proceso utiliza la figura expedita que contempla el Código Penal, cuya sanción es de 15 a 30 días de cárcel. El juez admitió el caso y convocó a audiencia de juzgamiento el próximo 29 de abril. Pero dado que estos hechos pues, se dieron en los últimos 6 meses, entonces no sé si te puedo pasar los párrafos con copia al vicepresidente de Ecuador y con copia a Ricardo. Perfecto. Se lo hace llegar entonces a Ricardo y a Carlos Pérez. Y me lo pasas a mí también. Y no sé si ahí pide la palabra Eduardo Quirós. Sí, gracias, Carlos. Quería hacerle una consulta a Gabriela. Gabriela, se cumple, y justo creo que debemos recordarlo, ¿no? Se cumple el 3er aniversario de ese horrible secuestro y asesinato de los 3 periodistas ecuatorianos. ¿Cuál es la suerte de este caso, de la investigación internacional? En Ecuador, la fiscalía, pues no hay muchos avances. Se ha hecho, o sea, entiendo que pues impulsados por Diario El Comercio, se ha hecho varios requerimientos a la fiscalía, pero realmente no hay un solo avance con respecto a dar con los autores intelectuales. No hay mucho, y ahí sí no sé si es que Carlos está aquí y nos puede dar un poquito más de información. Entiendo que no, en los últimos meses no ha habido ningún avance. Tal vez sí. No sé si Andrés Mompote lo tiene bien presente, porque en el informe de Colombia se da un avance de Colombia que han condenado a uno de los autores materiales. Y ya en el pasado también habían condenado a otros autores materiales. Todavía, no sé si Andrés tiene esa información. Sí, así es, Ricardo. Y ante la pregunta de Eduardo, sí, aquí en Colombia lo que se produjo en este periodo fue una decisión de un juzgado en Tumaco, que es el puerto más cercano a esa zona de frontera donde ocurrió este terrible hecho. Y ahí se condenó a una persona que está relacionada con la autoría material del asesinato de los 3 miembros del equipo periodístico. Esa sentencia fue el resultado de un acuerdo de la defensa de este delincuente con la fiscalía. Hubo un acto de perdón y de reconocimiento de la responsabilidad como una especie de medida de reparación, pero todavía no sabemos con claridad todos los móviles del delito, no faltan muchos autores por identificar, hay muchas circunstancias aún alrededor de lo que ocurrió que no se han esclarecido, y es algo que tenemos pendiente también porque la justicia colombiana contribuye a totalmente esclarecer cómo se dieron las circunstancias de este asesinato. En realidad, como indica toda la teoría de las fiscalías, el hecho ocurrió en Colombia. La Fiscalía de Ecuador entiendo que pues tiene su proceso de colaboración y de compartir información con la Fiscalía de Colombia, pero no lleva el caso directamente porque pues no ocurrió en jurisdicción ecuatoriana. Lo que se ve mucho en Ecuador es un movimiento de grupos de derechos humanos que hablan sobre la negligencia o la falta de información que hubo por parte del gobierno de Ecuador con respecto al operativo de rescate, que dicen acá los grupos de derechos humanos, y entiendo que también sostienen las familias de los fallecidos, habría en teoría empujado a que este hecho se vuelva más violento y que resulte consecuentemente en la muerte del equipo periodístico. Por ahí va un poco por dónde se mueve el tema en Ecuador, que es más por derechos humanos, y apuntan a la responsabilidad que en teoría tendría que tener la ex ministra de gobierno, María Paula Romo, que era la ministra de gobierno en ese entonces, y la persona que estaba a cargo de la policía y del operativo de rescate, que pues no terminó en nada y tuvo este desenlace fatal. Roberto, ¿quiere agregar algo? Sí, muchas gracias, Carlos. Yo quisiera sugerir que recordáramos que desde el primer momento esta noticia trágica nos tomó durante la asamblea precisamente
de medio año de la CIP en ese momento. Y el espíritu fue que colegas de Colombia y de Ecuador se unieran para abordar este asunto de la manera más integral, digamos, más colaborativa, previniendo un discurso que buscaba enfrentar un país con el otro. Yo invitaría a la presidencia, Carlos, a tu presidencia, a supervisar tal vez un informe ejecutivo, un informe profundo de qué pasó y cuál es el estatus, llamando a los periódicos, a los medios integrantes de la CIP a publicarlo. Creo que, como dice Gabriela, hay todavía mucha opacidad de lo que ocurrió en esas horas, de la comunicación que hubo entre al parecer, este grupo guerrillero muy atípico, digamos, ajeno al proceso de paz que estaba siguiéndose en Colombia, y cómo utilizó a estos periodistas como una especie de moneda de cambio, con aparente negligencia en ambas partes, en ambos gobiernos. Y el estatus que lleva la investigación, el esclarecimiento del caso, creo que podría ser un ejercicio muy interesante, tanto de colaboración periodística como de nuevos hallazgos. Me permito proponer eso. Sí, muy buena propuesta. Bueno, lo vamos a coordinar con Ricardo y contamos desde ya con el acompañamiento, el apoyo de la gente de Colombia y de Ecuador, Gabriela y Andrés. Les pido que después lo hablemos y veamos la forma de llevarlo adelante, y obviamente también con la participación de Carlos Pérez Barrega. ¿Alguien más quiere agregar algo sobre el tema? En el chat Francisco Rocha pone: no se entrega la información de toda la investigación, que es un poco lo que está planteando Roberto de la opacidad con que se maneja el tema. Bueno, ponemos a votación entonces el informe de Ecuador. Si no hay observaciones, con los agregados que propuso Gabriela, que agradecemos desde ya, aprobado. Seguimos con El Salvador, un país que está viviendo una situación en extremo complicada y que hemos reflejado en uno de los paneles. Bueno, creo que no está Fabricio Altamirano, pero podemos poner a votación su informe. Si no hay observaciones, aprobamos el informe entonces de El Salvador. Continuamos con Estados Unidos. También hubo un informe muy detallado de parte de Madeline Lamo. Ponemos a consideración el informe en el cual se describe la situación que se vivió, la particular situación que se vivió en Estados Unidos en torno de todo el proceso preelectoral, electoral y postelectoral, y la situación que se vivió también en el Congreso allá por comienzos de enero. Si me permites, Carlos, sí, un agregado a lo que has dicho, porque lo has remarcado muy bien en el tema de Canadá, y siendo que tal vez Costa Rica, Canadá, Estados Unidos son los países con una tradición democrática más fuerte, en los tres informes hay particularmente atención a la opacidad y a la falta de transparencia. Incluso en el informe de Estados Unidos, en comparación con el gobierno de Trump, se hace una crítica muy fuerte al gobierno de Biden por las escasas conferencias de prensa y la opacidad o la falta de transparencia en materia de acceso a la información pública. Sí, con el agregado de que en Estados Unidos además hubo agresiones como nunca contra la prensa por parte de manifestantes en algunos casos y fuerzas policiales en el otro, que son situaciones que prendieron una luz de alarma que obviamente reflejamos también en nuestros informes. Ponemos entonces a votación el informe de Estados Unidos. Aprobado. Seguimos con Guatemala. No sé si está Mario Sandoval. Sí, ahí está. ¿Quieres agregar algo, Mario? Tu informe, tu muy buen informe de la situación que se vive en Guatemala. No, no hay nada que agregar. Gracias. Perfecto. Ponemos a votación el informe. Perdón. No, hay algún micrófono que está haciendo eco. Ponemos a votación entonces el informe de Guatemala. Aprobado. Continuamos con el informe de Honduras. Sebastián Pastor estaba por allí, sí, ahí lo veo. ¿Quieres agregar algo, Sebastián? Nada que agregar, Carlos. Gracias. Gracias, Ricardo. Perfecto.
Ponemos a votación el informe de Honduras. Aprobado. Seguimos con México. Bueno, ahí es el país, como siempre, o como hace mucho tiempo. Marta, te veo allí, ¿quieres agregar algo? Sí. Han vivido nuevamente una situación de asesinatos de un periodista desaparecido, un colega desaparecido, y bueno, una situación con el nuevo gobierno que también se da esa situación de opacidad y de discriminación o de estigmatización a la prensa, ¿no? De descalificación permanente, así es. Nada que agregar, cheque hoy en la mañana si había novedades sobre la desaparición de los compañeros en Sonora y nada, seguimos exactamente igual. Entonces, les agradezco a todos, seguimos adelante. Perfecto. Muchas gracias. Ponemos entonces a votación el informe de México. Aprobado. Seguimos con Nicaragua. ¿Lo teníamos a Jaime Chamorro, Ricardo? ¿O lo tenemos luego? No, puede ser que esté por entrar. Le acabo de mandar. Jaime Chamorro pidió a Eduardo Enríquez, que es su director general de la prensa, para que explique un poquito lo de Nicaragua, pero todavía veo que no entró. Sí, lo que podemos hacer es postergar el informe de Nicaragua para ver si se presenta luego y seguimos con el de Panamá. Eduardo, entiendo que ya está muy claro tu informe, no sé si tienes algo que agregar. No hay nada que agregar. Gracias, Carlos. Perfecto. Ponemos a votación el informe entonces de Panamá. Aprobado. Tenemos después el informe de Paraguay. Lo ponemos a consideración. Aprobado. Seguimos con Perú. Bueno, Silvia ya hizo su informe recién, ya lo aprobamos, así que continuamos con Puerto Rico. No está Leonor, pero tenemos su informe. Si no hay observaciones, aprobado. Seguimos por República Dominicana. El informe que elaboró Miguel Franjul. Si no tenemos observaciones, aprobado. Continuamos por Uruguay. Washington Beltrán envió un informe muy breve y claro, diciendo que no había ningún tipo de cuestiones que señalar. Lo ponemos a consideración. Aprobado. Seguimos por Venezuela, que fue motivo de un largo debate en la primera jornada debido a la situación particular que se ha vivido en torno de la condena judicial para que el diario El Nacional le pague una cifra superior a los 13 millones de dólares a Diosdado Cabello por un presunto daño moral. Nos hemos expresado muy claramente desde la CIP condenando esa acción que consideramos que es una expoliación, un modo de intentar quitarle el medio de comunicación y silenciar totalmente al Nacional después de casi 78 años de tarea periodística, y creemos que la acción internacional va a insistir para que el gobierno dé marcha atrás, la justicia totalmente cooptada por el régimen de Maduro dé marcha atrás con esa absurda condena y que el Nacional pueda seguir cumpliendo su tarea periodística en ese país donde la institucionalidad hace tiempo que se ha perdido. Si no hay observaciones al informe de Miguel Enrique, lo ponemos a consideración. Aprobado. Muy bien. Te falta, Carlos, creo que, o yo no lo escuché, pero nos faltó Haití. En Haití, básicamente, el informe en la página habla de las agresiones a los periodistas en materia de cobertura o en protestas sociales, y sobre todo que varios fueron agredidos con balas y también por parte de la Policía Nacional. Efectivamente, no lo puse a consideración, así que lo ponemos ahora. Quedaría pendiente solo el de Nicaragua. Mientras tanto podemos avanzar con el resto, pero vamos a poner a consideración el de Haití. Si no hay observaciones, aprobado. Bien, podemos continuar ahora. No sé, Ricardo, con qué crees que podríamos seguir, pero... Sí, ya tradicionalmente se aprueban conclusiones a partir de lo que se
especificó en este tema de los informes y posteriormente pasamos al tema de resoluciones. Perfecto, entonces le pedimos a Gabriela que nos lea las conclusiones que elaboró de este encuentro, de este rico encuentro de medio año. Así las ponemos luego a consideración. Adelante, Gabriela. Muchas gracias, presidente. Conclusiones de la reunión de medio año del 20 al 23 de abril 2021. Debido a la pandemia mundial por el COVID-19, nuestra reunión de medio año se celebró nuevamente de manera virtual en vez de realizarse en Saltillo, México, como estaba previsto. Como primer acto, se rindió honores a los más de 500 periodistas y personal de medios de comunicación que han fallecido a causa de la pandemia. Se condenó el asesinato de 8 periodistas en este periodo, 4 en México y 1 en cada uno de estos países: Colombia, Ecuador, Guatemala y Honduras. Y se expresó preocupación por la prescripción de 3 casos de asesinatos de periodistas en Colombia. Se insistió a los gobiernos de Brasil, México, Ecuador, Guatemala y Honduras a que cumplan con la responsabilidad de determinar responsables materiales e intelectuales en casos de asesinato o desaparición de periodistas, y se criticó la decisión del gobierno de Estados Unidos por negarse a sancionar al príncipe Mohammed bin Salman de Arabia Saudí por el asesinato en 2018 del columnista Jamal Khashoggi. La violencia contra periodistas en el ejercicio de sus funciones continuó durante coberturas de protestas sociales en los protestas sociales. En Estados Unidos se reportaron 133 arrestos o detenciones de periodistas durante el ejercicio de su profesión, la mayoría durante las protestas de Black Lives Matter. Otras agresiones durante la cobertura de protestas sociales se dieron en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Venezuela y Cuba, en cuyo caso se reportó la detención por horas de 19 periodistas independientes y se registró arresto domiciliario de al menos 7 comunicadores sin que se cumplieran los requisitos legales. También se alertó sobre los riesgos que enfrentan las mujeres periodistas, condenándose los constantes ataques relacionados con estereotipos y roles de las que son sujetos tanto en coberturas presenciales como en línea. También se instó a las empresas periodísticas a que eliminen todo tipo de diferenciación por género en materia de beneficios y derechos, mejorar los protocolos contra el hostigamiento sexual laboral y asegurar un ambiente libre de acoso. Agresiones a periodistas por redes sociales y foros publicados en Internet se registraron en Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Bolivia. En su mayoría, las amenazas e insultos suelen provenir de cuentas anónimas de manera orquestada como parte de claras estrategias para que los periodistas se inhiban y se autocensuren. En Venezuela, el gobierno cerró al menos 8 emisoras de radio y varios medios escritos tuvieron que migrar al espectro digital, con todo tipo de restricciones legales y financieras. El acoso judicial continúa siendo un arma de censura para gobiernos autoritarios que buscan controlar los contenidos de la prensa independiente. Una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela obliga a diario El Nacional a pagar una indemnización de $13.2 millones a Diosdado Cabello, en un caso de supuesta difamación, lo que se consideró un fallo confiscatorio que apuesta a tomar el control de los activos del diario. El deterioro de las instituciones democráticas y la absoluta injerencia del poder político sobre el poder judicial se manifiesta en Venezuela y Nicaragua, entre otros países, en los que se abren constantes causas penales contra periodistas y medios de comunicación con el objeto de amedrentarlos. Varias iniciativas legislativas se utilizan para censurar la expresión, como el caso de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros en Nicaragua, que restringe las operaciones financieras de varias organizaciones civiles y políticas. Esto llevó a que varias organizaciones cerraran sus operaciones, entre estas la Fundación Violeta Chamorro, que apoyaba a la supervivencia a una veintena de medios de comunicación independientes.
En muchos países también, como en Nicaragua y Venezuela, a pretexto de reducir la difusión de informaciones falsas, se está legislando para censurar y restringir la libertad de expresión de los ciudadanos en las redes sociales e Internet. En Honduras, el nuevo Código Penal incluye sanciones a la protesta y a la difusión de información relacionada. En Panamá también se busca sancionar la difusión de lo que la autoridad considera noticias falsas, reservadas o que inducen al miedo. En Argentina se introdujo en el relato oficialista el concepto de lawfare, con el que el poder político plantea la existencia de una connivencia conspirativa entre sectores del periodismo, la política y la justicia. Se llegó al extremo que el gobierno presentó un proyecto en el Parlamento del Mercosur para tipificar el lawfare y sancionar a periodistas que investigan hechos de corrupción. Desde el poder político continúa el avance por desacreditar y estigmatizar el ejercicio del periodismo, generándose un clima hostil con acciones violentas, concretas contra medios y periodistas. Los mandatarios, Nayib Bukele de El Salvador, Jair Bolsonaro de Brasil, Andrés Manuel López Obrador de México y Alberto Fernández de Argentina son quienes más hostigan al periodismo. También en Bolivia, Venezuela, Cuba, El Salvador y Nicaragua, los gobiernos utilizan los medios gubernamentales y las redes sociales para desacreditar a los periodistas. En países como Costa Rica, Canadá y Estados Unidos, se reportaron restricciones al acceso a la información pública por parte del poder político y el gobierno, especialmente en casos de cobertura sobre la situación sanitaria generada por la pandemia del COVID-19. Paraguay, Cuba, Argentina, Puerto Rico, República Dominicana y Bolivia enfrentaron situaciones similares de falta de transparencia y acceso a la información pública. Se destacó el constante esfuerzo de periodistas y medios de comunicación de todo el hemisferio, pese a haber vivido más de un año en una pandemia que no da tregua y en condiciones sanitarias y económicas en deterioro que han minado gran parte de los ingresos de los medios. En este escenario, el presidente de la CIP, Jorge Canaguati, y la Asamblea reconocieron los avances positivos que se dieron en Colombia para impulsar el ejercicio de un periodismo independiente, autosustentable y con garantías a la integridad de sus empresas y profesionales. En Colombia, los medios de comunicación han trabajado junto con la sociedad y el Estado para promover una cláusula en la ley de presupuesto que permitirá al gobierno asistir a los medios de comunicación en el proceso de transformación digital, como una de las posibles formas que tomará la recuperación post-pandemia. Asimismo, se espera que el Congreso apruebe una norma que extenderá facilidades económicas para los medios, entre ellas estímulos tributarios para los anunciantes, así como auxilios económicos e incentivos para la contratación de periodistas hasta el año 2025. Hasta aquí las conclusiones. Muy bien, muy buen resumen, Gabriela. No sé si alguien tiene algún comentario que hacer. Sí. Sí, Mario. Solo una observación. Creo que al inicio, Gabriela, mencionaste que había habido un muerto, un asesinato de un periodista en Guatemala y yo no lo reporté. No sé si alguien lo habrá agregado o yo escuché mal cuando leíste, pero lo que tuvimos fueron 4 fallecimientos por COVID, pero no asesinato, digamos, por el trabajo periodístico. Está en el informe de las conclusiones, lo habíamos revisado, pero si me das 10 segundos, entonces por ahí, no sé qué pasó ahí, Ricardo, no sé si me equivoqué yo. Ver, no te equivocaste, y lo aclaro, Mario Alejandro. Teníamos un reporte de Guatemala que incluso la CIP se pronunció en su momento con un comunicado de prensa de un asesinato. No lo tengo presente en este momento, lo busco, y por eso se agregó al informe de Guatemala como se puso en la página desde el martes pasado. Tal vez yo no te lo comuniqué directamente, lo agregamos porque sucedió lo mismo con un caso de México, un caso de Guatemala y de otro país, donde a veces nosotros reportamos o hacemos comunicado de prensa durante el año a pedido de los vicepresidentes y entonces se agregan automáticamente esos casos. Perfecto.
Pero en todo caso siempre se observa, como se dijo en el informe de Colombia, del caso de un periodista asesinado, que todavía no están determinados bien los móviles. Así que esos casos a futuro, se determina que el móvil no fue periodístico y se quita. Pero cuando hay dudas, y hablamos de dudas razonables, se los incluye, ¿no? Ok, gracias. Está bien, no dije nada, Gabriela. Bien, qué susto. Perfecto. ¿Alguien más quiere agregar algo sobre las conclusiones? Si no, las ponemos a consideración. Aprobado. Muchas gracias, Gabriela. Gracias. Muy buen trabajo. Te agradecemos. Pasamos ahora a la lectura de las resoluciones, en realidad a la aprobación de las resoluciones, pero sí me gustaría que nos centráramos, le pido a los dos presidentes que han estado trabajando en esto, Carolina Escrucería y Eduardo Quirós, que nos centremos en dos de las resoluciones al menos. No sé si ustedes tienen alguna otra que quisieran leer en profundidad, pero hay una que aborda el tema de los colegas muertos fruto de la pandemia. Sabemos que en muchos países de la región las condiciones en que han debido trabajar los colegas han sido realmente críticas, donde ha habido muy pocas posibilidades de protegerse del contagio, y eso ha llevado a que murieran muchos periodistas en algunos países donde realmente el virus se ha instalado con fuerza y no han tenido las posibilidades de vacunarse ni de tener medidas de protección adecuadas. Esa sería una, y la otra, entiendo que hay una resolución muy adecuada sobre lo que señalaba también recién Gabriela, de la situación de las mujeres periodistas, las situaciones de violencia, de acoso que vienen muchas veces del poder político, de los gobernantes, que no las tratan del mismo modo que a los colegas varones, y que eso motivó un pronunciamiento del presidente Jorge Kanaguati con motivo del Día Internacional de la Mujer el pasado 8 de marzo, y ahora esta resolución que creemos va a contribuir a que se vayan corrigiendo esas situaciones que mantienen una discriminación por género que de ningún modo es aceptable a la altura del siglo que vivimos. Así que Carolina, Eduardo, les doy paso para que ustedes den su informe sobre las resoluciones, y les pido que lean estas dos por lo menos. Si ustedes quieren agregar alguna otra, con mucho gusto. Perfecto, muchas gracias. Si les parece, antes de proceder a la aprobación de las resoluciones, voy a leer la resolución de violencia contra mujeres periodistas. Considerando que la CIP en el... ¿Sí? Sí, sí. Ok. Considerando que la CIP en el Día Internacional de la Mujer reconoció los aportes que realizan las mujeres periodistas en los países de la muchas de ellas se enfrentan condiciones adversas y ponen en riesgo su dignidad y su vida. Considerando que las mujeres periodistas padecen ataques relacionados con estereotipos y roles, y 7 de cada 10 experimentaron violencia en línea en 2020, según la UNESCO. Considerando que se han logrado avances en la participación de mujeres en las salas de redacción y en posiciones de liderazgo ejecutivo, aunque se deben seguir profundizando los esfuerzos para promover la diversidad en las áreas editoriales, directivas y gerenciales. Considerando que son valiosas las iniciativas de algunos medios en procura de aplicar la perspectiva de género en los contenidos, designando editoras con enfoque en temas de equidad de género y violencia contra las mujeres, y que se pusieron en marcha programas para lograr equidad en diversos aspectos laborales, pautas para el uso del lenguaje no sexista y la eliminación de estereotipos. Considerando que los medios de comunicación deben desempeñar un papel positivo para que se eliminen prejuicios y actitudes sesgadas hacia las mujeres en la sociedad y se promueva su derecho a una vida libre de violencia y discriminación. Considerando que las declaraciones de Chapultepec y de Salta reafirman que los derechos vinculados a las libertades de expresión y de prensa deben estar garantizados para todos por igual en el entorno digital y en el tradicional. La reunión de medio año de la CIP resuelve condenar los casos de mujeres periodistas víctimas de violencia por ejercer su derecho a la libre expresión.
solicitar a las empresas periodísticas que eliminen todo tipo de diferenciación por género en materia de beneficios y derechos, mejorar los protocolos contra el hostigamiento sexual laboral y asegurar un ambiente libre de acoso, así como que garanticen la seguridad de las mujeres periodistas a través de guías de autoprotección y entrenamiento especializado. Exhortar a los estados, al gremio periodístico y a los medios de comunicación del continente a que emprendan acciones bajo la dimensión del debate actual que está abriendo una nueva agenda por el respeto de los derechos de las mujeres en todos los campos. Hasta ahí la resolución. Muchas gracias, Carolina. Voy a leer la resolución de pandemia. ¿Las aprobamos todas al final? No. Bueno, las aprobamos todas al final, está bien. Adelante. Bien. Tenemos una resolución sobre los profesionales de prensa frente a la pandemia. Considerando que la pérdida de vidas de periodistas y de personal de los medios de comunicación ha sido una constante nota luctuosa a lo largo de la pandemia del COVID-19 y que en los últimos meses la cuota de muertes ha sido en aumento y de acuerdo a varios recuentos ya son más de 500 los profesionales de la información que han fallecido en la América Latina. Considerando que en el marco de la pandemia y en medio de los peligros de siempre por las amenazas del crimen organizado, grupos de interés político o económico, estallidos de violencia, entre otros, los periodistas y trabajadores de prensa han seguido cumpliendo con arrojo y profesionalismo su misión de informar al público. Considerando que durante la cobertura de la pandemia, en muchos gobiernos de la América Latina se ha limitado y obstruido el acceso a la información pública y en algunos casos se impusieron restricciones a la movilidad de los medios y periodistas, acciones que lesionan el derecho del público a estar informado de forma transparente. Considerando que en varios países los periodistas han solicitado a gobiernos y autoridades que les den prioridad en las campañas de vacunación contra el COVID-19, junto a otras profesiones que cumplen servicios esenciales para la sociedad. Considerando que la Sociedad Interamericana de Prensa concedió el Gran Premio Libertad de Prensa 2020 a cerca de 200 periodistas y trabajadores de prensa de las Américas que en el ejercicio de su profesión perdieron la vida debido al COVID-19 el año pasado. La reunión de medio año de la CIP resuelve reiterar la admiración y respeto hacia los más de 500 periodistas y personal de los medios de comunicación que han fallecido y expresar condolencias y solidaridad hacia sus familias. Instar a los gobiernos y autoridades del hemisferio a incluir a los periodistas y trabajadores de la prensa entre los sectores esenciales que deben ser cubiertos en las campañas de vacunación. Instar a los periodistas y trabajadores de los medios y, en especial, a los medios de comunicación a fortalecer los protocolos de bioseguridad y sanidad. Este sería el contenido, Carlos. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, si no hay observaciones, yo voy a proponer que hagamos un minuto de silencio y recogimiento por nuestros colegas y personal de medios fallecidos en este periodo y ratificar esto que planteaba Eduardo, de que los gobiernos garanticen la seguridad también en pandemia para los periodistas. Muchas gracias, homenaje cumplido. Está también Marta Ramos, que puede dar lectura a lo de impunidad que estaba preparado. Marta, ¿estás allí? Marta. Bien, continuamos entonces con el resto de las resoluciones, después si Marta se conecta. ¿Qué otras resoluciones tienen para aprobar? Si no, directamente las ponemos a todas a consideración.
¿Leemos los nombres de las resoluciones o las ponemos a consideración en bloque? Yo diría que leamos el nombre de cada una, el título, digamos, y las ponemos luego a consideración a todas. Perfecto. Entonces, se pone a consideración la resolución no injerencia y libertad de asociación. Si alguien tiene algún comentario o algo que añadir sobre la misma, este es el momento para realizarlo. La damos por aprobada, adelante. De acuerdo. Se pone a consideración la resolución Australia, medios y plataformas. Australia, medios de comunicación y plataformas digitales. Adelante. Ningún comentario. Se pone a consideración la resolución de Bolivia. Adelante. Se pone a consideración la resolución impunidad, asesinatos y desaparecidos. Esa resolución le vamos a pedir luego a Marta que le dé lectura, así que sigamos con la próxima. Presidente, ¿podría hacer un comentario solamente? Sí, perdón, Alejandro. Sí, adelante. Presidente, solo quería complementar algo que dijo Ricardo respecto a los asesinatos y la forma en que se informan en la CIP. Por experiencia propia, y doña Marta Ramos, que veo que está ahí, también podría hablar sobre el tema. Muchas veces las autoridades son muy rápidos para calificar estos asesinatos de periodistas como cuestiones pasionales, como delincuencia común y corriente, y llegan a esas conclusiones rapidísimas, y cuando sabemos muchas veces que no es así. Y por eso es que la CIP siempre ha puesto desde hace muchos años a relucir la muerte de estos periodistas, y si se demuestra que efectivamente no fue a causa de una muerte por ejercicio de su profesión, nosotros rectificamos y corregimos. Pero al principio nosotros no aceptamos así nomás lo que dicen las autoridades, porque la experiencia ha demostrado que lamentablemente muchas veces no hay error. Gracias, Gracias, Alejandro. presidente. Le damos la palabra a Marta, en todo caso, para que lea la información, la resolución de impunidad. Gracias, Adelante. gracias, presidente. Y una disculpa que me traicionó el internet. Y es verdad lo que dice Alejandro, en realidad las investigaciones tienden a cerrarse, descalificando de entrada el trabajo de cada uno de los compañeros. La resolución de impunidad, considerando que desde la Asamblea General de octubre de 2020 han sido asesinados 8 periodistas por aparentes razones relacionadas a su labor profesional, 4 en México y 1 en cada uno de estos países, Colombia, Ecuador, Guatemala y Honduras, y que continúa desaparecido un periodista en México, considerando que en México fueron asesinados Jaime Castaño, director del portal Prensa Libre MX y fotoperiodista en el municipio de Jerez, Zacatecas, el 9 de diciembre de 2020. Israel Vázquez, reportero del portal El Salmantino de Salamanca, Guanajuato, el 9 de noviembre de 2020. Jesús Alfonso Piñuelas, colaborador en diversos medios de comunicación locales en Cajeme, Sonora, el 2 de noviembre de 2020. Y Arturo Alba Medina, conductor del noticiero de Canal 6 de Multimedios en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 29 de octubre del 2020, y que sigue sin conocerse desde el 25 de marzo del 2021 el paradero de Pablo Romero Chávez, quien labora en la sección policíaca del periódico El Vigía y en la unidad móvil de la estación de radio FM 105 en Guaymas, Sonora. Considerando que en Colombia, Andrés Felipe Guevara, periodista del diario Cubo de la casa editorial El País, Cali, fue víctima de un atentado el 21 de diciembre de 2020 y falleció el 23 de diciembre a causa de las heridas, aunque se espera la investigación de las autoridades para determinar si los móviles de este crimen están fundados en razón de su oficio. Considerando que en Ecuador fue asesinado Efraín Ruales, actor y presentador de un programa de variedades del canal Ecuavisa Guayaquil el 27 de enero de 2021.
considerando que en Guatemala, Mario Ortega, director de San José Total Canal 12, Escuintla, Guatemala, fue víctima de un atentado el 10 de noviembre de 2020 y falleció el 14 de noviembre a causa de las heridas. Considerando que en Honduras fue asesinado Pedro Arcángel Canelas, propietario de Radio Bambi y presentador del noticiero Correo Informativo, municipio de dulce nombre de Culmí, Olancho, el 19 de diciembre de 2020. Considerando que en Colombia, por falta de avances en los procesos penales, prescribieron en este periodo los asesinatos contra periodistas ocurridos en el año 2000 de Juan Camilo Restrepo Guerra, el 31 de octubre, Gustavo Ruiz Cantillo, el 15 de noviembre, Guillermo León Agudelo, el 30 de noviembre, y Alfredo Abad López, el 13 de diciembre, y que en los próximos meses también están en riesgo de prescribir los asesinatos de Flavio Iván Bedoya, Pablo Emilio Parral Castañeda, Arquímedes Arias Henao, Jorge José Enrique Urbano Sánchez, José Dubiel Vázquez, Eduardo Estrada Gutiérrez y Álvaro Alonso Escobar. Considerando que en Honduras 29 periodistas se han acogido a la Dirección General del Sistema de Protección para los Defensores de Derechos Humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia a causa de la violencia. Considerando que en México el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas surgido en 2012 ha protegido a 1,342 personas en riesgo, sin embargo, ha sido incapaz de funcionar como un órgano nacional de coordinación eficaz, de incentivar el surgimiento de instancias similares en los estados y de contar con personal especializado y recursos suficientes, situación que coloca en grave riesgo a los periodistas, considerando que la CIP saludó en México el pedido del Poder Ejecutivo para impulsar las investigaciones por la desaparición desde el año 2005 del periodista Alfredo Jiménez Mota, caso en trámite en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, considerando que el asesinato y la desaparición de periodistas y trabajadores de medios de comunicación constituye una forma extrema de censura y que la falta de justicia e impunidad incentiva otros actos de violencia, conduce a la autocensura como mecanismo de defensa, generándose un efecto inhibitorio en el ejercicio de la libertad de expresión. Considerando que el principio 4 de la Declaración de Chapultepec establece el asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad. La reunión de medio año de la CIP resuelve condenar los asesinatos de Jaime Castaño, Israel Vázquez, Jesús Alfonso Piñuelas y Arturo Alba Medina en México, Andrés Felipe Guevara en Colombia, Efraín Ruales en Ecuador, Mario Ortega en Guatemala, Pedro Arcángel Canelas en Honduras, así como la desaparición de Pablo Romero Chávez en México. Instar a los gobiernos de México, Colombia, Ecuador, Guatemala y Honduras a cumplir con su responsabilidad de identificar a todos los responsables de los asesinatos y las desapariciones y aplicar las sanciones correspondientes a fin de que no queden en la impunidad. Pedir a las autoridades de los países que cuentan con sistemas de seguridad a que garanticen mecanismos eficientes de protección para los periodistas, que dispongan de los recursos económicos y el personal técnico y humano adecuado para que cumplan con su misión de proteger la vida de los comunicadores. Requerir al Estado de México que, sin descartar ninguno de los más de 136 crímenes contra periodistas en el país en las últimas 2 décadas, además del caso de Alfredo Jiménez Mota, también solicita a los órganos correspondientes avances en las investigaciones por los asesinatos impunes de Héctor Félix Miranda, Víctor Manuel Oropesa, Benjamín Flores González y Francisco Ortiz Franco, presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la CIP. Reiterar que la solidaridad y la denuncia oportuna es uno de los principales antídotos para contrarrestar la violencia y los asesinatos contra periodistas. Hasta ahí. Muchas gracias, Marta. Y además de poner a votación la resolución, voy a pedir que también hagamos un minuto de silencio por los colegas caídos en ejercicio de su actividad. Muchas gracias. Homenaje cumplido.
Carolina, ¿quieres continuar con las resoluciones que estaban pendientes? Perfecto. Ponemos a consideración la resolución Impunidad Brasil. No hay comentarios. Se pone a consideración la resolución Moderación de contenidos en plataformas digitales. Carlos. Ahí Eduardo tiene una... Sí, no, el contenido de la resolución está claro, está ahí. Yo lo que haría sería una invitación a los colegas a revisar el contenido de la resolución. Es un tema complejo, es un tema en el que se hace un pronunciamiento inicial, pero ciertamente requiere abordarlo más a profundidad. Ya la Asamblea lo ha en alguna medida planteado, ha estado en distintas discusiones saliendo. Creo que es un tema sobre el cual vamos a tener que regresar en mayor profundidad. Mi llamado sería prestar la atención a este tema que muy bien plantea la resolución. Muchas gracias, Eduardo. Bueno. Se pone a consideración la resolución sobre Venezuela. Adelante. Y esas son todas, las otras dos fueron las que leyó Eduardo Quiroz y la que yo leí. Sí, que formalmente deberíamos aprobarla, entonces la de violencia contra mujeres. Violencia contra las mujeres y profesionales de prensa frente a la pandemia. Esas son todas las resoluciones que se ponen a consideración. Perfecto. Muchas gracias. Antes de darle la palabra a Ricardo para que cuente algunas acciones que se están llevando adelante por el tema impunidad y cerrando un poco el caso del Nacional que hemos estado debatiendo desde el martes, seguramente han recibido ustedes un extenso documento de la relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitido anoche sobre el caso. Para aquellos que no lo hayan visto, la relatoría llama al Estado de Venezuela a abstenerse de utilizar mecanismos de presión directa o indirecta dirigidos a silenciar la labor informativa de los comunicadores, de acuerdo con el principio 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, y en particular remover todas las restricciones desproporcionadas que impiden que los medios de comunicación puedan cumplir cabalmente su labor. Asimismo, exhorta al Estado venezolano a adecuar su ordenamiento jurídico y prácticas internas a los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión. Como les digo, es un muy extenso documento donde se hace un análisis integral de la situación que se vive y la que se ha planteado en torno de este juicio iniciado esta demanda iniciada por Diosdado Cabello, con lo cual creo que es un valioso aporte para que se pueda revisar esa sentencia y que el Nacional pueda seguir ejerciendo su labor de informar al pueblo de Venezuela. Ahora sí, Ricardo, te paso a ti la palabra